Hola a todos, bienvenidos a este canal dedicado al análisis del cine clásico y las joyas olvidadas de la pantalla grande. Hoy vamos a hablar de una de las películas religiosas más emblemáticas del cine mexicano, El Mártir del Calvario, una obra dirigida por Miguel Moraita y protagonizada por Enrique Rambal en el papel de Jesucristo. Estrenada en 1952, esta película marcó un hito en el cine religioso de habla hispana, no solo por su cuidada dirección artística, sino también por la sensibilidad con la que abordó la pasión de Cristo. Hoy, más de 70 años después de su estreno, El Mártir del Calvario sigue conmoviendo a generaciones enteras, especialmente durante la Semana Santa, cuando se transmite en muchos hogares como parte de una tradición cultural y espiritual. En este video, vamos a desentrañar la historia detrás de esta producción, sus elementos más destacados, el impacto que tuvo en la época y por qué sigue siendo una referencia obligada dentro del cine religioso latinoamericano. Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje al corazón del cine mexicano y al corazón mismo del Evangelio. A principios de los años 50, México vivía una época dorada en el cine. Figuras como Pedro Infante, María Félix y Jorge Negrete llenaban las pantallas con películas que combinaban melodrama, comedia y folclore. Pero también había espacio para producciones más sobrias, más íntimas, que apelaban a la fe y a la reflexión. El Mártir del Calvario nace en ese contexto, como una apuesta arriesgada de los estudios Clasa Films mundiales. Era una época donde la Iglesia Católica tenía una influencia considerable en la sociedad mexicana, y cualquier representación de figuras religiosas, especialmente de Jesús, requería de un tratamiento muy respetuoso. La dirección recayó en Miguel Moraita, un director español exiliado por la Guerra Civil, que encontró en México una segunda patria. Moraita ya tenía experiencia en dramas históricos y religiosos, y supo combinar la teatralidad con la emotividad sin caer en lo cursi ni en lo panfletario. La producción fue ambiciosa. Se cuenta que se rodó en tan solo 24 días, se construyeron sets de grabación decorados y elaborados, se cuidó el vestuario y se convocó a un elenco sólido. Pero lo más importante fue la selección del actor que interpretaría a Jesús. La elección de Enrique Rambal fue, sin duda, uno de los mayores aciertos. Enrique Rambal no era un actor cualquiera. Nacido en España y con una sólida carrera en el teatro clásico, Rambal ya había demostrado su capacidad para interpretar papeles exigentes y profundos. Su rostro sereno, su mirada intensa y su voz grave le conferían una presencia casi mística, ideal para el papel de Jesucristo. Para la escena de la crucifixión, se utilizó una cruz real y Enrique Rambal, el actor que interpretó a Jesús, realmente fue clavado a ella con clavos de utilería. La película fue prohibida en España durante la dictadura de Francisco Franco por su representación de la crucifixión. Lo que hace especial su actuación en El Mártir del Calvario no es solo su físico, sino la contención emocional con la que encarna al Mesías. Rambal evita la exageración y opta por una interpretación serena, casi etérea, que transmite compasión, dolor y esperanza en partes iguales. Y asimismo Rambal se convirtió en una figura religiosa para muchos fans después de interpretar a Jesús. Su presencia es magnética. Desde los primeros minutos, cuando aparece predicando a las multitudes, hasta el clímax dramático de la crucifixión, cada gesto y cada mirada están cargados de significado. No es un Jesús lejano ni idealizado, es humano, accesible, profundamente dolido por el sufrimiento de la humanidad. Muchos críticos coinciden en que la interpretación de Rambal es una de las más conmovedoras que han hecho de Jesús en el cine. Y si bien no tuvo la repercusión internacional de otras producciones como The Greatest Story Ever Told, su impacto en el público hispanoamericano fue duradero. El Mártir del Calvario adapta los últimos días de la vida de Jesús según los Evangelios, con especial énfasis en la pasión. La narrativa inicia con la entrada triunfal a Jerusalén y termina con la resurrección. Sin embargo, la película dedica buena parte del metraje a las escenas clave del sufrimiento y sacrificio del Hijo de Dios. Uno de los grandes aciertos del guión es cómo combina la solemnidad con una estructura accesible. La historia fluye con naturalidad, sin apresurarse, permitiendo que cada escena respire y que el espectador se conecte emocionalmente con lo que está viendo. Vemos la última cena, la oración en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas, el juicio ante el Sanedrín y ante Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y, por supuesto, la crucifixión en el Calvario. Todo esto se presenta con un lenguaje visual contenido, pero poderoso. La música juega un papel fundamental. Compuesta por Gonzalo Curiel, la banda sonora envuelve cada escena con una atmósfera espiritual y conmovedora. No busca imponer emociones, sino acompañarlas. En las escenas más dolorosas, la música se vuelve casi un susurro, y en los momentos de gloria, como la resurrección, se convierte en una sinfonía triunfal. Otro aspecto destacable es el trabajo de cámara. La fotografía, en blanco y negro, acentúa la atmósfera solemne y atemporal de la historia.
Las sombras y luces están cuidadosamente diseñadas para resaltar los contrastes entre el bien y el mal, entre la esperanza y la traición. Más allá de la historia bíblica, el mártir del Calvario transmite una serie de valores universales que siguen siendo relevantes hoy. El sacrificio, el perdón, la compasión, la humildad, todos estos temas están presentes, no solo en los diálogos, sino en el lenguaje visual y emocional de la película. Uno de los mensajes más potentes es el del amor incondicional. Jesús, aun sabiendo lo que le espera, no guarda rencor, no pide venganza. Su sufrimiento no es por gloria personal, sino por redención ajena. Este mensaje, en una época donde las tensiones sociales y políticas eran fuertes, tocó fibras muy sensibles. También está el tema del libre albedrío. Los personajes no son títulos del destino. Judas elige traicionar, Pilato elige lavarse las manos, Pedro elige negar, y Jesús elige perdonar. Esta perspectiva humaniza la historia y la hace más cercana, más aplicable a la vida cotidiana. La película no busca elegir, sino invitar a la reflexión. No impone una visión única, sino que deja espacio para la interpretación personal. Y quizás por eso ha resistido también el paso del tiempo. Desde su estreno, El Mártir del Calvario ha sido una presencia constante en la televisión durante la Semana Santa. Para muchas familias mexicanas y latinoamericanas, verla es una tradición tan importante como los rituales religiosos mismos. La película fue reconocida por la crítica de su tiempo y recibió varios premios, aunque su mayor reconocimiento vino del público. Se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre los sectores más devotos, que encontraron en ella una forma de acercarse a la historia de Cristo desde una perspectiva cinematográfica cercana y respetuosa. Dadas las carencias de presupuesto de la producción, la cinta no pudo filmarse en exteriores, sino que las escenografías fueron montadas en su totalidad en los estudios Tepeyac. Con un elenco de gran renombre en el que figuraron actores de la talla de El Señor Teatro, Manolo Fábregas, en el papel de un repelente Judas, Carmen Molina en el de la abnegada Marta, Miguel Ángel Ferriz como el fidelísimo Simón Pedro, José Baviera como un displicente Pilatos, en su cuarta interpretación de este personaje en cine, o José María Linares Rivas como el feroz Caifás. La película fue promocionada como el drama más sublime de la humanidad. Y si los actores mencionados fueron cuidadosamente elegidos para ejecutar sus roles y lo hicieron estupendamente, lo cierto es que el pináculo de todo ello fue la interpretación del madrileño Rambal, quien a sus 28 años de edad se sometería a un fortísimo programa físico para lograr su cometido actoral, proceso en el que hubo de rebajar cantidad de kilos para emular la figura del Galileo. Además de que es bien sabido que en la secuencia del Vía Crucis, el actor cargó una cruz de madera, real a petición de Moraita y no una de utilería, como suele hacerse en estos casos. Se le pudo ver muy de cerca al baptisterio católico. Se cuenta que en numerosas ocasiones se le veía constantemente en la iglesia de la Conchita, en Coyoacán. En esta película, José Baviera interpreta por cuarta y última vez a Poncio Pilato, después de interpretarle las películas Jesús de Nazaret en 1942, Reina de Reinas, La Virgen María y María Magdalena, Pecadora de Magdala, ambas de 1945. La película se estrenó el miércoles de la última semana de Cuaresma, es decir, el 2 de abril de 1952. Debido a que hasta entonces el papel de Jesucristo solo había sido interpretado por actores de origen español, se dio pie a especulaciones que sobre este papel estuviera reservado solamente para actores españoles, por ser ellos quienes trajeron el catolicismo a México. Completamente compenetrado con su personaje, Rambal logra a través de una destacada caracterización y maquillaje, una voz modulada y cálida y una serie de ademanes suaves y naturales, consagrarse indiscutiblemente como un Jesucristo. También tuvo influencia en otras producciones religiosas de la región. Su estilo sobrio, casi teatral, marcó una pausa para futuras películas de corte espiritual. Incluso en la actualidad, muchos directores la citan como una influencia importante en la forma de retratar personajes religiosos en pantalla. En 2016, la Cineteca Nacional de México incluyó El Mártir del Calvario en una retrospectiva sobre cine religioso mexicano, reafirmando su valor histórico y estético. El Mártir del Calvario no es solo una película, es una experiencia espiritual.
Una ventana al cine de una época donde lo sagrado todavía se encontraba su espacio en la pantalla grande sin artificios ni efectos especiales. Es un testimonio de cómo el cine puede tocar el alma, puede conmover, puede hacer reflexionar y sobre todo puede permanecer. Más de 7 décadas después, sigue hablándonos con la misma fuerza, con la misma sencillez, con la misma fe. Tal vez por eso, cada vez que la vemos, no solo recordamos una historia de hace más de 2000 años, también recordamos quiénes somos, en qué creemos y hacia dónde queremos caminar. Como dato curioso, te comento que la personificación de Enrique Rambal como Jesús fue inmortalizada en una estatua colosal bautizada como Cristo Rey, con ubicación dentro del cementerio Jardines del Recuerdo, misma que es una de las esculturas más altas en México. La película ha sido restaurada en varias ocasiones para preservar su calidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las grandes joyas del cine religioso. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que también ame el cine clásico. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.